clase del día de hoy? ¿Me escuchan? Todo perfecto, gracias. Ok. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Hoy iniciaremos con la clase del título específico de la letra de cambio, pero previo a ello, quiero que veamos algo en el código y después vamos a resolver el caso y ya entramos a la letra de cambio. Veamos del artículo 415 al 400 a la orden y al portador. La forma de circulación, eso ya lo habíamos visto inclusive con la profesora. Leamos el artículo 415 del Código de Comercio. Establece, son títulos nominativos los creados a favor de persona determinada cuyo nombre se consigna tanto en el propio texto del documento como en el registro del creador. Son transmisibles mediante endoso e inscripción en el registro. Ningún acto u operación referente a esta clase de títulos surtirá efectos contra el creador o contra terceros si no se inscribe en el título y en el registro. 416. El endoso facultará al endosatario para pedir el registro de la transmisión. El creador podrá exigir que la firma del endosante se legalice por notario. Permita. 417. Inscripción de la transmisión. Salvo justa causa, el creador del título no podrá negar la inscripción en su registro de la transmisión del documento. ¿A qué vamos? En los títulos nominativos, el nombre del beneficiario consta en el título mismo, págase a la orden de Ovidio Parra, y en un libro especial de registro. Eso hace que el título nominativo tenga de plena validez. Y en el siguiente artículo indica que si hay endoso, el endoso también no solamente debe de constar en el título mismo, sino que también el endoso debe de operarse en el libro de registro. ¿Cuál sería la diferencia con los títulos a la orden? El 415 al 417. ¿Cuál sería la diferencia con los títulos a la orden? Que en los títulos a la orden consta el nombre en el título, páguese a la orden de Ovidio Parra, pero no se lleva el libro de registro. ¿Esa es una diferencia? ¿O la diferencia con los títulos nominativos? Que los títulos nominativos deben de constar en un libro, pero a la orden no. Leamos. 418. Títulos a la orden. Los títulos creados a favor de determinada persona se presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso y entrega del título. ¿Requiere de registro en el libro? No. Basta con el endoso y entregar el título. Entregar el título al nuevo tomador, que es el beneficiario. 419. Cláusulas no a la orden. Cualquier tenedor de un título a la orden puede impedir su ulterior endoso mediante la cláusula expresa que surtirá el efecto de que, a partir de su fecha, el título solo puede transmitirse con los efectos de una sesión ordinaria. Pongamos atención a esto. Tengo el título y vienen endosos. ¿Puede alguno de ellos indicar que ese endoso, que ese título ya no acepta transmisión? Y al indicarlo en esa cláusula, ya no admite transmisión. Viene otra persona y le dice, bueno, te endoso el título. Y el otro lo acepta. Si se limitó la transmisión, se entenderá que hay una sesión ordinaria, ya no es endoso. El título se perjudicó.
porque dejó de circular. Alguien dijo, ya no circula. Y si sigue circulando, serán ya no endosos, serán sesiones ordinarias. El título se perjudicó. Ahora, si yo acepté que no obstante el título estaba limitado, no me convertí en un endosante ni en un endosatario, sino en una persona más a quien le transmitieron ese documento, ya no títulos, ese documento, y se convirtió esto en una sesión ordinaria. Y en el Código Civil encontramos que las sesiones son las formas de transmitir obligaciones. Tengo el título y lo voy a cobrar. No me lo pagan. Promuevo alguna acción cambiaria. ¿Procedería aquí la acción cambiaria? Localícenme, por favor, Olga Maribel, el artículo del Código Civil relacionado con la sesión ordinaria. Ángela 3 puede también hacerlo, apoyando a Olga Maribel. Quiero saber el número del artículo en el Código Civil. Licenciado, la sesión de derechos en el artículo 1443, ¿será? Sí, léalo, por favor, Evelyn. El acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor, salvo que haya convenido en contrario o que no lo permita la ley o la naturaleza del derecho. En la sesión se observarán las disposiciones relativas al negocio jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieren modificadas en este capítulo. Gracias, Evelyn. Ahora lea el 1044. 1444. La cesión comprende todos los derechos accesorios cuando no se pacte lo contrario. Cuando la cesión hubiere sido por menor valor del monto del crédito, el deudor podrá extinguir su obligación reembolsando al cesionario la cantidad que haya pagado por la cesión y los gastos que la misma le hubiere ocasionado. Muchas gracias, Evelyn. Hugo Ovidio, ¿qué debemos de entender entonces por cesión? Y en este caso, por sesión ordinaria. Hugo Ovidio. Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Bueno, según entiendo yo aquí por sesión, es lo que pasaría pues en todo caso, acá una persona a otra por medio, pues, en este caso específico, por medio de un documento. Sí, pero se está cediendo el derecho. La pregunta es, si yo voy a cobrar el título, ¿tengo que promover una acción cambiaria o qué sucedería en este caso, Hugo Ovidio? Permítame, licenciado. ¿Alguien más puede apoyar a Hugo Ovidio? Licenciado, perdone, yo por lo que entiendo es que al verse afectado el título de crédito, entonces sería una sesión ordinaria, en ese sentido sería materia civil, no mercantil. Ajá. Que tendría que regirse por las normas del orden civil, y en ese sentido la vía para ejecutarlo, para cobrarlo, ya sea, ahí es donde sí me pierdo, no estoy segura si sería por la vía de apremio o ejecutivo nada más. Bien, bien, gracias, Evelyn. Bien. Fíjense, pues, entonces tuvo una sesión ordinaria. Pero
el negocio jurídico está ahí en el documento por la relación subyacente. Se ve afectada, podría iniciar una acción extracambiaria, ¿verdad? Devuelvo el título o promuevo otra acción. Pero aquí se convirtió en una sesión ordinaria. ¿Cuál sería la vía para demandar? Vean el 1039. Rudy Abraham, lea el 1039, la primera parte, por favor, Rudy Abraham. Rudy Abraham. Erika Dinora. Erika Dinora. Sí, Mónica Paola. Solo voy a hacer esto de nuevo. A quienes estemos mencionando, llevamos una bitácora, un récord. O no están en clase, simplemente se accesaron, ingresaron y se desaparecieron. Dos, no tienen que tener ningún temor, estamos virtualmente. Tan es así que ni siquiera encienden sus pantallas o sus cámaras. Así es que estamos llevando un control de quienes hemos pedido que participen y no lo hacen. Esto tiene y se va a ver reflejado eventualmente en sus notas por participación. Por favor, Mónica. Ok, licenciado. Procedimientos mercantiles, artículo 1039, vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar, su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cuál proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. Hay que ver. Ok. Gracias, Mónica Paola. Fíjense, pues, la vía que tendrían que promover la vía sumaria. Evelyn. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué la vía sumaria? Porque aquí el 1039 está indicando que todos los procesos que se ventilen serán de acuerdo al Código de Comercio, que tengan que ver con la institución del Código de Comercio. Y aquí la sesión ordinaria está siendo mencionada por un artículo del Código de Comercio. Salvo que dijera lo contrario, tendríamos que promover un juicio ejecutivo. Pero en este caso es un juicio sumario, fíjese, para reconocer la sesión. Entonces, cuando ustedes lean en el título, aquí se limita la transmisión, cerró el espacio un endosante o un endosatario, que ya no hay endosos. Y si hay firmas posteriores, se entenderá que es una sesión ordinaria. Quien lo haga se metió en un problema, porque no va a poder ejecutar el título. Porque se convirtió en una sesión ordinaria. Y en el Código Civil establecemos que es una forma de transmitir las obligaciones. Le transmití a alguien a pagar. Pero tiene que pagarlo ya no por la vía ejecutiva. ¿Sí? ¿Puedo irlo a cobrar? Sí. Si el otro paga de buena manera, de buena fe, no hay ningún problema. El problema va a ser si no paga. Porque si no paga, ustedes ya no se cerraron las puertas del juicio ejecutivo común. Del juicio de acción cambiaria, donde aplican el juicio ejecutivo común. Tendrán que someterse a las reglas del juicio sumario. Y en el juicio sumario, ¿qué nos dice qué es lo que se puede ventilar? Asuntos de desocupación, entrega de bienes muebles, pedir responsabilidad de funcionarios, etc. Cuidado con eso. Entonces, tarea para el próximo día de clase. ¿Qué es una sesión? ¿Qué es una sesión ordinaria? ¿Y cómo se resuelve en los títulos de crédito? Primera tarea. Entonces, la pregunta básica es, ¿puedo yo impedir que siga circulando el título? Sí, se indica en el título mismo por la característica de literalidad que deja de
transmitirse por endoso. Entonces, dieron el título a través de una sesión ordinaria. El título se ve afectado, el título se vio perjudicado y el título es ineficaz para ser cobrado judicialmente por la acción cambiaria. Luego siguen los endosos, lo cual ya los estudiamos en la clase anterior. Ahora vean el 436. Títulos al portador. Son títulos al portador los que no están emitidos a favor de persona determinada, aunque no contengan la cláusula al portador, y se transmiten por la simple tradición. 437. La simple exhibición del título de crédito legitima al portador. Los subraya. 438. El título de crédito que contiene la obligación de pagar una suma determinada no puede ser emitido al portador, sino en los casos expresamente emitidos en la ley. Vamos en los dos primeros artículos. ¿Pueden ustedes emitir un título al portador? Sí, pero no todos los títulos. ¿Qué conlleva? La tarea es que es la sesión ordinaria. Aquí lo que interesa es que si ustedes se emiten un título al portador, es que están legitimando al portador del título, sea quien sea, que está legitimado para cobrar. ¿Cómo lo transmito? Lo transmito por endoso. Jackson. Los títulos al portador se pueden transmitir por endoso. Jackson. O quien se identifica aquí como Jackson. Jorge Aníbal. Jorge Aníbal. Sí, pienso, licenciado, que no, porque están al portador, o sea, cualquier persona los puede cambiar. Entonces, los títulos, gracias Jorge Aníbal, los títulos que están al portador se transmiten por simple tradición. No necesitan de estar endosados. Ahora, ¿qué sucede? En el siguiente artículo indica que, y esto por favor lo subrayo, los títulos que contengan dinero no pueden emitirse al portador, salvo disposición legal en contrario. Una letra de cambio, un pagaré, no lo pueden emitir al portador. Un cheque sí, porque la misma legislación en el cheque indica que sí podrá emitirse al portador. Pero en el caso de los otros títulos que representen dinero, no pueden ser emitidos al portador. Eso que les quede claro, por favor. Solo el cheque y algún otro título puede emitirse al portador. No puede haber letra de cambio al portador. ¿Verdad? Pagaré, no al portador. Tiene que indicar el nombre. Pueden ser a la orden, pero no al portador. Salvo disposición en contrario, podrán emitirse títulos al portador. Apuntando ahí, indicar, no todos los títulos pueden emitirse al portador. Bien, ahora resolvamos el caso. Adalia del Carmen López, Ángel Wilfredo Pérez Macari y César Mesías. Intervengan para resolver el caso. Antes, ¿lo leen, por favor? Estamos esperando. ¿Qué pasa, muchachos? Hemos tomado María Raquel. María Raquel. María Raquel.
Macario dice que no le funciona su audífono. Alma Carolina, Carlos Ignacio y Gregoria Candelaria. ¿Pueden resolverme el caso? Bien. ¿No pueden intervenir a quienes mencioné? Bien, ¿quiénes quieren participar? Yo, licenciada, aunque me equivoque. Fíjese que en base a lo que usted mencionó en la clase anterior, de que aunque haya habido una firma falsa o sea un incompetente o incapaz, perdón, eso no daña el título de crédito como tal en ese sentido, aunque esta persona no pueda hacerse responsable del mismo. En ese caso, sí pudieran los otros que lo endosaron o que fueron parte de los endosos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si el papá no actuó como representante del menor, no se le podría demandar a él, porque puede ser que un patojo de 17 años pueda hacerse pasar por alguien de 18, entonces, que con documentación falsa haya hecho eso, y en ese sentido, demandar al papá como que no, ¿va? Pero sí no invalida a los endosos posteriores que se hayan realizado y por ende sí son responsables. Bien, Evelyn, gracias. Edna Moino y Aida. Perdón. Sí, William, diga William. Sí, yo estaba leyendo en las excepciones del artículo 619, por ejemplo, que el señor viene y demanda al papá, pero yo creo que es improcedente, derivado que el hecho de haber sido incapaz, el demandado al suscribir el título, creo que no procede la demanda hacia el señor, sino a los terceros. No es procedente para usted demandar al Al papá no, a los terceros sí, porque, Ok. porque el incapaz obviamente no tiene, no puede firmar un documento o un título. Bien. Ese es mi criterio. Gracias, William. Evelyn y William van camino correcto. A ver qué dice Edna Moino y Marta Marely. Edna. ¿Puedo dar mi opinión? Sí, Mónica. Edna. Yo estoy de acuerdo con los compañeros porque en este caso el joven menor de edad, pues así como dice Evelyn, puede estar a punto de cumplir los 18 años, entonces no es justo que demanden al papá. Además, los otros que endosaron sí sabían que él era menor de edad y aún así pues siguieron con el procedimiento de él. Ahora, gracias, Ángela de Wilster. Ahora, ¿qué sucedería si usted está diciendo que los endosantes sí sabían? ¿Pero qué sucede si no lo saben, Mónica? Pues sí, tampoco sería justo de mandar al papá de menor edad, puesto que él pudo haber, como lo mismo que decía Evelyn, puede haber sido falsificar algún documento o hacerse pasar por que ya cumplió los 18 años. Vamos. Licenciado, perdone. Sí, Mónica, Paula. Perdone, no sé si ahí lo que comentaba la compañera, que como ellos no sabían, pero ahí no se aplica, entonces lo de la ignorancia no les exime la responsabilidad. Pero con base a qué artículo me lo está mencionando, Mónica. No lo tengo, pero lo voy a buscar. Recuerdo que ese de la ignorancia está en la Constitución. No. Bueno, pero diga. A ver, Efraín José. Gracias, Mónica, Paola y Mónica José. Sí, Efraín. Con relación a lo que usted explicó el último día de clases, en el artículo 394, ¿verdad? Del Código de Comercio, que dice la incapacidad de alguno de los signatarios del título de crédito, el hecho de que este aparezca con firmas falsas o de personas imaginarias,
o las circunstancias de que por cualquier motivo el título no obligue a alguno de los signatarios, en este caso el menor de edad, no está obligado, ¿verdad? O las personas que aparecen como tales no invalida la obligación de las demás personas. Entonces, las demás personas, como eran ya personas mayores de edad, ellos sí están obligados. En este caso, el menor de edad, pues no tiene ninguna obligación, ¿verdad? Pero el título sí tiene su, sí es válido y sí se puede ejecutar. Licenciado, perdón, yo solo quiero Bien, Efraín José. Muy bien, Efraín José. Sí, solo debe. agregar algo con respecto de por qué las otras 3 personas sí son responsables por la autonomía, por la característica de la autonomía. Digamos, cada individuo que participa tiene una responsabilidad independiente de los demás. En ese sentido es que ellos sí son responsables, aunque la firma del menor o del incapaz no sea procedente. Ok. Ahora vean el artículo donde se refiere a la solidaridad también, aunado a lo que Efraín José dijo. En el 398 Sí, hubo bien. indica la solidaridad de los signatarios. Y ahí indica que, bueno, textualmente, que todos los signatarios de un mismo acto de un título de crédito se obligarán solidariamente. El pago del título por uno de los signatarios solidarios no confiere a quien paga respecto de los demás que firmaron el mismo acto, sino de los derechos y las acciones que competen al deudor solidario contra los demás coobligados, pero deja expeditas las acciones cambiarias que puedan corresponder contra los obligados. Gracias, Hugo. Edna Moino, que participa y ahora no. Presente, licenciado. A ver, Edna, ¿está de acuerdo con lo que han dicho el resto de compañeros? Ay, licenciado. Realmente estoy en la resolución del problema, estoy enmarcándolo porque para saber quiénes salen afectados y quiénes no, y no le puedo dar una respuesta en este momento. Agradezco la sinceridad, Edna. Bien. Buenas noches, licenciado. Sí, Darlene. Disculpe, licenciado. Yo también estoy de acuerdo tanto con mis compañeros de conformidad con el artículo 394, ¿verdad? Dice que la incapacidad de un signatario no invalida las obligaciones. Pero llegué a, o sea, estuve leyendo varios artículos, pero también en el Código de Comercio, igual en el artículo 6, dice que la capacidad es la mayoría de edad, ¿verdad? Entonces, sí, entonces cuando nos vamos a ese artículo, ahí fue donde dudé, ¿verdad? O sea, sí está como el 100% segura, según lo que usted nos explicó la clase anterior, de que no, pero, o sea, sí dudé cuando leí el artículo 6 y nos vamos a la capacidad en el Código Civil también, ¿verdad? Y lo que marca la Constitución. Entonces, solo esa era mi duda, o sea, no sé si estamos en lo correcto en el 394 o nos vamos por bien, bien. Gracias. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Nancy. No sé si aquí cabría lo que dice el artículo 8 del Código Civil, que un menor de edad podría suscribir un título de crédito, pero a través de sus representantes legales, por no tener la capacidad él de hacerlo. No, bueno, interesante. Veamos, partamos ahorita de la idea de Nancy María. ¿Cuándo puede un menor de edad estar en un negocio jurídico? A través de su representante. Pero en este caso, ese menor firmó, no lo hizo a través del papá. Entonces, no me pagó, voy a demandar al papá. No. El menor de edad carece de capacidad de ejercicio, no de personalidad. Pero el papá no es el hijo. Entonces, si yo planteo una demanda contra el papá, no procede, porque él y su hijo son diferentes personas. Cada quien tiene su propia personalidad. Entonces es improcedente la demanda contra el papá. Cierro. Siguiente. ¿Por qué voy a demandar a los endosantes y endosatarios?
fíjense, todos van en la línea correcta, ¿sí? Pero ¿qué faltó decir esto? Porque el título entró a circulación. Voy a replantear. Si lo firmó un menor y no hubo circulación, el título es ineficaz. ¿Lo quiere cobrar el beneficiario? ¿Demanda al menor? No. ¿Demanda al papá? No. Pero él, con conocimiento o sin conocimiento, me dijo, Ovidio, te debo estos 10,000 quetzales. No tengo dinero en efectivo, pero te lo endoso. Y lo endosa. Él pudo haber tenido el conocimiento de que lo estaba firmando un menor, pero él lo sacó a circulación. Él le siguió la circulación. Y yo desconocía que lo había emitido un menor. Pero el librado sí es un mayor de edad. El que debe pagar sí es un menor de edad. Dos cosas. Puede ser que el que debe pagar es un mayor de edad, o puede ser que el librado sea un mayor de edad. Si es mayor de edad, no hay problema. Y aún siendo menor de edad, si hubo endosos, y vengo yo, le debo a Darling Violeta, se lo endoso. Y Darling Violeta lo endosa William Alberto. Ya entró a circulación. Aún así, fíjense, la firma sea falsa, sea de fantasía, sea una estafa, sea de un menor, sea de un interdicto, entró en circulación. Salió y vinieron los endosos. Entonces, existe relación subyacente. Y el menor le dijo a alguien, ya el muchachito de 17 años pensando mal, mira, te debo, Mónica, Paola, y te voy a emitir esta letra de cambio. La emitió. Y Mónica, Paola, dijo, no está bien. Sí, porque no tengo ningún documento que me acredite que me debes. Está bien. El muchacho lo hizo de mala fe, a sabiendas de que él es menor de edad. Y Mónica Paola lo recibió pensando en la buena fe de él, pero no se puso a analizar de que este era menor de edad. Y tiene que pagarlo él mismo. Vamos a ver cómo se libran las letras de cambio. Porque el librador puede ser el mismo librado. Él mismo se puede obligar. O librarla a favor de un tercero. O librarla a propio cargo, como él hizo aquí. El menor de edad dijo, es el librador, librado. Y ahí te lo voy a pagar, mira, te permito este. Es librador, librado. Y Mónica es la beneficiaria. Y lo recibió. Mónica, dentro del plazo, le va a cobrar al menor de edad. Y le dice, mira cómo te cobraste. Y les voy a poner más todavía este problema. Y si cuando va a cobrar ese menor que emitió el título ya es mayor de edad, cumplió 18 años hace un mes. Se me ocurre ahorita esto. Lo emitió cuando era menor de edad, pero cuando llegó el plazo de vencimiento, ella era mayor de edad. Puede venir diciéndole al juez, señor juez, fíjese que eso es falta de personalidad porque en esa época yo era menor de edad. Mire qué problema. ¿Es eficaz el título o no? Perdone, pero en ese sentido ahí sí se vería la mala fe evidente de parte de él. Sí, pero aquí no discutamos, sí, hay mala fe, por supuesto, pero Como pongamos el menor de caso edad, que esto perdón, suceda. no sé si se podría proceder a un proceso, ya sería penal también, porque como ahorita no recordaría qué tipo de delito, pero por ser ya de 13 años a menor de 18, sí podría poner un proceso penal, ¿no?
Pero acuérdese que es de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Él cuando lo cometió era un menor de edad, era inimputable. Y el hecho nace a la vida, el hecho ilícito nace a la vida jurídica en el momento en que se concretiza. ¿Cuándo lo concretizó? Cuando la emitió. Guatemala, 2 de febrero del 2021. Y ahorita ya cumplió 18 años. Licenciado, pero en ese sentido, igual hay menores en conflicto con la ley y de hecho, aunque sea imputable, no quiere decir que no sea improcesable. Exactamente. Ajá. Pero el problema, no, fíjense, pues, ustedes ya, fíjense, pues, se los planteo como abogados de la parte que está afectada. También se los planteo como jueces civiles. No nos metamos ahorita en el aspecto penal. ¿Es válido el título? El título sí sigue siendo válido. O sea, el título entró en circulación, como usted bien dijo, y... No, pero pongamos que no hay endosos, Evelyn. Olvidémonos de los endosos. Hagamos de caso que el título no circuló y que solo se quedó Darling con el título. No lo hizo circular más. Con el otro estamos convencidos de que sí. Por virtud de que lo haya firmado un menor y haya entrado en circulación y haya existido endosantes, sacamos al menor y al papá del menor, pero ya nos quedamos con los endosantes. El título circuló. La respuesta es válida. Las que han dado. Pero en ese sentido, ahora sí ya es imputable. No, es que Entonces, imputable es para penal, ¿no? bueno. Sí, pero en ese sentido, digamos, ya es procesable civilmente también, porque ya es mayor de edad y ya tiene capacidad de ejercicio. Entonces ya se le puede demandar por la vía civil. Fíjense, pues. Los conflictos de la ley en el espacio de tiempo, ley del organismo judicial. ¿Lo leyeron? ¿Estudiaron el conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio? Sí, licenciado. Ahí está la solución. No hay retroactividad en la ley. Sí, Pero, porque fíjense, ¿cómo podríamos solucionar esto? Interpretando la ley por la vía ética. Porque la ley, la ley del organismo judicial en el artículo 10 o 12 establece las formas de interpretar. Si somos positivistas, ¿no? Ese título nació en la vía jurídica cuando era menor. Pero si queremos resolverlo, el título se va a hacer efectivo cuando yo voy a cobrar. ¿Me explico? Él ya es mayor de edad. ¿Sí? Entonces, yo como juez lo resolvería de esa manera. Si bien cuando emitió el título era menor de edad, el título no circuló y al momento del vencimiento del plazo del título, él ya era mayor de edad, ya se había obligado. Perdón, licenciado, ahí me causa un poquito de duda. Digamos, en ese caso, yo sé que solo hubieron 2 personas en este ejercicio, pero según yo entiendo, en el momento que se le entregó a la señorita, en ese momento entró en circulación o entra en circulación solamente cuando existe un endoso. No, en ese momento entró en circulación y se quedó, pero se quedó ahí parado. Ah, ok. Se quedó ahí. Ella dijo, no le debo a nadie, no quiero negociar con él. Se quedó Darling Violeta con él. A espera, que eso lo hace la mayoría. ¿Verdad? Cuando ya hablamos de negocios en masa, entonces ya hablamos de endosos. ¿Verdad? O cuando hay un comerciante y va a endosar. Pero en el caso de los particulares, donde está de por medio de un título de crédito, Darling dijo, bueno, está bien, le voy a ir a cobrar hasta que se venza. No le debo a nadie, no quiero negociar. Punto. En ese momento entró en circulación, pero se quedó ahí nada más. No siguió de endoso en endoso, se quedó ahí. Licenciada, entonces quiere decir que aunque el menor haya tenido la mala fe de él saber, obviamente, que era menor de edad y lo firmó, pero no contaba que ahí en ese momento nació
salió a circulación y que cuando le fueran a cobrar ya iba a ser mayor de edad, él iba a tener la responsabilidad del pago. A eso vamos. Ok, gracias, licenciado. A eso vamos. Entonces, lo que se pretende con el derecho mercantil es que la ley no sea en extremo formal, no se reflexione, no se analice, ¿me entiende? Sino lo que se pretende en el derecho mercantil es que se resuelva. Si él lo hizo de mala fe, peor para él. Porque los principios, dentro de los principios básicos del derecho mercantil está la buena fe y la verdad sabida. Ahora, ¿a qué edad nosotros tenemos capacidad de ejercicio? A los 18, según la legislación guatemalteca. Pero también podemos gozar de una capacidad relativa para determinados actos. Pero en este caso, ¿qué se haría con él? Que él actuó de mala fe. O pongámosle que no actuó de mala fe, pero sí se obligó. Pero al momento que la obligación tenía que pagarse, él ya era mayor de edad. Pague, señor. Si lo emitió o lo hizo circular con buena fe o mala fe, no importa. Lo que importa es que al momento del cobro él ya es mayor de edad. ¿Qué haría el abogado de él? Vengo a plantearle la excepción, un invento, una excepción. Argumentarle al juez que cuando él lo emitió era menor de edad. Entonces digo, bueno, como juez, actúa de mala fe. Y la obligación debe pagarla ahora que es mayor de edad. No le voy a poder cobrar si dentro del plazo de vencimiento él sigue siendo menor de edad. Ahí sí me compliqué. Ahí el título es ineficaz. Sí, pero él me debe a mí 10,000 quetzales, pues. Pero él es menor de edad y cumple la mayoría de edad hasta el próximo año. Es ineficaz. Es que yo todavía no puedo. Entonces voy a mandar a papá. No puede. Licenciado, disculpe, entonces sería de que si vence en este caso el título antes de que él cumpla la mayoría de edad, ya no... Es ineficaz el título. Es ineficaz el título. Lo que establece este artículo que leyeron es que, aún así, haya entrado a circulación ese título emitido por un menor de edad, la relación subyacente se llevó a cabo entre endosantes y circuló. El problema... Ahí lo único que queda nada más es lo que usted dijo, lo subyacente, el negocio subyacente, es lo importante en sí de este... Entonces, fíjense que ya... Ahí vamos a ver en la sombra de librar una letra de cambio. El librado puede ser el mismo menor que él sacó el título a circulación, pues él lo emitió en su propia contra, a su propio cargo de ser librador librado, librador librado. Pero entró a circulación. El problema va a ser si hay endosos, no van a ir en contra del menor, sino que van a tener que discutirse el derecho entre los endosantes y endosatarios. Ahí es acción cambiaria de regreso. Licenciado, porque ese título representa dinero. Disculpe, licenciado, ¿podría usted considerar darnos una clase o un tiempo relativo a las acciones cambiarias y las formas de cobro? Porque yo le soy bien honesta, yo sí me hago bolas con eso de la acción cambiaria, que si sumario, que sí, porque le soy honesta, yo puedo leer, pero como todavía no tengo, obviamente, su expertise, ¿verdad? Yo lo leo y paso en blanco, entonces... No, Evelyn, no diga eso. Pero, digamos, pues me pierdo. Wilfredo me está diciendo, mira, Wilfredo me está diciendo que es algo confuso. ¿Qué es lo que pretendemos, Evelyn? Es que analicen. Este ejercicio es vital para ustedes. Y no me digan que se confunda, ¿saben por qué? Porque el juicio de acción cambiaria es un juicio ejecutivo. Y ese juicio ejecutivo usted lo aprendió ya en procesal civil. Sí, yo me confundo porque me da, digamos, con eso de acción cambiaria me da la impresión de que es simplemente que el que tiene el tenedor del título llega y lo cobra, y a menos de que no se lo paguen, entonces sí ya tendría que ver una vía, ahí sí que judicial, ¿verdad? Para realizarlo. Pero ahí es donde yo me hago un poquito de
No, bola. pero estamos para resolverlo, Evelyn. Vea el 1039 del Código de Comercio. Veamos el 1039 del Código de Comercio. Nos estamos atrasando en la clase, pero salgamos de dudas, es importante. 1039. Vía procesal. Sí. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. En los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía exceda la cantidad de 400,000 quetzales, procederá el recurso de casación en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. En materia mercantil... Quédese. Aquí está indicándole que todos los procesos que se llevan a cabo, salvo estipulación en contrato, se ventilarán en juicio sumario. Parte dice, podrán someterse al arbitraje. No sé si ustedes estudiaron ya la ley del arbitraje, pero lo podemos hacer nosotros aquí. Ese sería juicio sumario, proceso de arbitraje. Siga ahorita. En materia mercantil, son título ejecutivo las copias legalizadas del acta de protocolización de protestos de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Cualquier controversia relativa a títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Quédese. ¿Cuál es un título? Vuelvo a repetir esa segunda parte. En materia mercantil, son título ejecutivo las copias legalizadas del acta de protocolización de protestos de documentos mercantiles y bancarios. ¿Cuáles son los documentos o títulos? Las legalizaciones, copias legalizadas del acta. ¿Pero qué protesta usted? El cheque. Como el cheque, sí, te dio ejemplo. Entonces, el cheque, la letra de cambio, el pagaré, son títulos ejecutivos. Porque se va a cobrar dinero, Evelyn. Entonces es juicio ejecutivo. ¿Qué le está indicando? ¿Se utilizará qué? ¿En forma supletoria? El Código Procesal Civil y Mercantil. Ah, ya. ¿Qué es lo que usted va a protestar? Usted va a protestar un cheque, una letra de cambio, un pagaré, un debenture, etc. Usted no va a ir a protestar un contrato de franquicia. Usted no va a ir a protestar un contrato de leasing. Usted no va a ir a protestar un contrato de reporto o de cuenta corriente, como lo vamos a ver en el próximo semestre. No, son motivos. ¿Por qué? Porque la cantidad en el título es líquida, exigible y de plazo vencido. Ahora ya. Va a ir a demandar usted. Licenciado, disculpe. De cambio en juicio sumario. Sí, Israel José. En el artículo 630 dice procedimiento ejecutivo del Código de Comercio. El cobro de un título de crédito dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma o de otro requisito, salvo que el protesto fuere legalmente necesario para los efectos del procedimiento. Se tendrán como domicilio del deudor el que aparezca en el título. No sé si es un proceso ejecutivo. Entonces, cruce, Evelyn, esos dos artículos. En el 1039 señala el 630 y viceversa. Es un juicio ejecutivo. Muchas gracias, Efraín. No tiene por qué complicarse. Gracias, licenciado. Es un juicio ejecutivo. Es un juicio ejecutivo. Entonces, vamos bien. Lo que me interesa, y por eso es que preguntamos, pero no participan. Entonces quedan en esa nube. Quedan peso privado.
en 6 meses quieren recordar lo visto en 5 años. Y peor, no participan, no están en clases, no llegan a clases. Solo van a escuchar lo que otros compañeros opinan. No, participemos, muchachos. No tengan temor. No Buenas noches. Fíjese que pregunta tonta. No hay pregunta tonta. Aquí estamos nosotros para resolver esto. buenas noches. Diana, Ay, no sé, yo sí hasta siento un nudo en la garganta porque siento que ando perdida. Es que fíjese que, mire, yo trabajé como cajera y yo lo único que había entendido con cheques, lo único que se podía poner al portador hasta donde yo tenía entendido era un cheque, porque pues en la parte de atrás firmaban a veces 5 personas porque me decían, sí, fíjate que mi DPI no sirve, la otra persona, fíjate que no traje mi DPI, entonces lo cambian el nombre y así. Entonces yo tenía entendido que endoso se le llama a un cheque que le ponen en la parte de atrás en mi mente. Pero ahorita no. que usted da varios ejemplos, ya así como que ya mi mente como que tenía estancado eso, y ahora con usted con otros ejemplos dije: "Guau, todo eso no sabía". Y yo también hacía pagarés. Entonces, y como usted dice, pagarés nunca van al portador, y definitivamente jamás vi un pagaré que decía al portador, solo decía aval o codeudor, y hasta ahí, ¿verdad? O a veces hasta 2 codeudores o 2 aval. Así es. Porque a veces la persona no firma y va el testigo abajo y aparte sus 2 codeudores. O a veces uno de los codeudores tampoco firmaba, entonces también iba otra firma del testigo de la persona codeudor que no firmaba. Y ahora lo que yo tengo duda es en la letra de cambio, exactamente cómo es el documento. Yo nunca he visto exactamente una letra de cambio, ¿cómo es? Vamos en la clase, Alma Carolina. El siguiente título que vamos a ver es la letra de cambio. Ahorita la vamos a empezar para que usted ya tenga una idea. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. Fíjese que tuve complicaciones con mi internet y se me fue y ahorita volvió a regresar, pero estoy tratando de agarrar el hilo de cómo va ahorita la clase. Y yo apliqué el 430 de la legitimación de que la cadena de endosos es ininterrumpida. Entonces, si hubieron 3 personas más que endosaron el título, en este juicio ejecutivo, esta acción cambiaria en vía ejecutiva, se lo aplicaría entonces como parte dañada al último endosatario. A todos, de forma solidaria. A todos. Y entonces el menor de edad, si sigue siendo un menor de edad cuando se venció el plazo, si él va a entrar en forma solidaria, pero sigue siendo un menor, ¿ahí qué se hace? Ahí no pueden ir contra el menor. Ni con su papá. Ni contra el papá. No. Entonces me quedo con los últimos 2. Se queda con los endosantes nada más, porque el título circuló a través de ellos. Y él con una relación subyacente. Y él va a quedar campante, no hay nada, a menos que ya se quiera actuar contra él, contra el papá. No, porque son 2 personas diferentes, Brenda. Sí. No puede. Yo, entonces él es incapaz, voy contra el papá o como el representante. No. El papá le dice, sí, yo ejerzo la patria potestad sobre él, pero él emitió. Sí. ¿Verdad? Él emitió, él es una persona distinta a mí, arréglese, compadre. No, pero usted debe pagar. No. Ejercito, es cierto, la patria potestad, pero soy independiente. Entonces, a menos que yo haya firmado en representación de él. Acuérdese que puede firmar una persona ruego de, pero en este caso, si el notario firma ruego de, está cometiendo una ilegalidad porque está autenticando la firma de un menor. Es incapaz. ¿Ven cómo pueden venir otras ideas? Miren, muchachos, aquí lo que nos interesa es que ustedes ejerciten. Solo así aprendemos. La norma está ahí, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Ya es otro asunto. Ya lo vamos a resolver por el conocimiento y la experiencia que tengamos. Lo vamos a resolver en la vía procesal de acuerdo a lo que hemos estudiado. Pero debemos de ejercitarnos, ¿verdad? Para resolver. El abogado no es para hacer problemas, como la mayoría hace. No, el abogado está para resolverlos. No volver problema, a veces lo que no es problema. Si ustedes van a encontrar, la mayoría de abogados están haciendo problemas, ¿no? Es resolver.
Si alguien demanda a mi cliente y la otra parte tiene razón, yo le digo, mire, o mira, este proceso está perdido para nosotros. Podemos dilatar, plantear excepciones y nulidades, sí, pero no es el caso. Si se obligó a decirle, entremos a un convenio, transemos, en el buen término, transacción, ¿verdad? Un contrato de transacción. Pero no hacer problemas. Resolver. Hagamos que esa lógica jurídica funcione. Llevar lógica jurídica, llevar filosofía, eso les da a ustedes un margen, les da un plus. Si ustedes manejan la filosofía, la literatura, la lógica jurídica en sí estudiada, ustedes van a resolver problemas, no se van a meter al problema. Y si un caso está perdido, ustedes van a decir a su cliente, mira, no podemos. No te decir, mira, yo te lo entorpezco, me entra esto y tal vez ahí salimos con estas medidas. Licenciado, perdone, y también como lo mencionaba la licenciada que lo apoya a usted, también aplicar el código de ética, ¿verdad? Porque no sería correcto actuar también, no ya solo la otra persona ha tenido la mala fe y nosotros actuar con esa misma mala fe, creo que no estaríamos en lo correcto. No es así, excelente, Mónica, es así. Y no es a que nos aprendamos, como ya dijo, el código de ética profesional, es que esa educación la tenemos que traer de la casa. Esa es la forma de actuar de la casa. Ahora, si aprendemos mañana ya en la práctica es otra cosa. No debe ser así. Debemos de ser congruentes con nuestra carrera, con lo que nosotros sabemos y podemos hacer. Bien. Ahorita no nos da tiempo para iniciar ya la letra de cambio, pero les voy a dejar otra tarea. Redacten una letra de cambio y un acta de protesto, un acta notarial de protesto. Redactar una letra de cambio y un acta de protesto para el próximo día de clase. Porque ahorita no podemos, ahorita ya creo que no nos daría tiempo, pero empecemos con algo siquiera. Licenciado, disculpe. Con 15 minutos No más. No sé si al final usted dio la solución y yo no le capté, o quedó la incógnita de que, volviendo al caso anterior de la firma del menor, sobre quién recaería entonces la responsabilidad. Usando la lógica, yo diría que sería a la persona que firmó seguidamente del menor ¿Y de quién edad. quiénes son las personas que firmaron seguidamente de eso, Elsa? Que en el título pues tendría que dar el nombre y el número de DPI. ¿Pero quiénes son? ¿Puedo contestar, licenciado? Sí, por supuesto, Mónica. Los endosantes, licenciado. Los endosantes, por supuesto. Y que van a actuar en forma solidaria. Sí, legítimos tres. Sí, pero en el caso que no hay endosantes, sino solo se quedó en la señorita que recibió. Es que ese fue el otro caso, compañera. Sí, gracias a él. Sí, el menor de edad firmó en contra de sí, a cargo de sí mismo, y todavía el menor de edad a la fecha de vencimiento, el título es ineficaz. ¿Quiero demandar al papá? No, porque él es otra persona. Es que es el papá, sí. Yo ejerzo la patria potestad, pero él es otra persona. Entonces el título aquí es ineficaz. Voy a demandar, es ineficaz porque voy a demandar a un menor de edad. Ni ordinario, ¿verdad? Nada. Nunca se va a acabar, pero sí. Absolutamente nada. Nada. Ni siquiera una acción extracambiaria de enriquecimiento indebido o relación causal, nada. Porque es menor de edad. Ni tampoco chance de esperar a que cumpla la mayoría de edad. Pero, ¿y si el título ya se venció, Evel? Pues a eso me refiero, porque para ese entonces, digamos, que hubiera sido uno de 15 y para ese entonces se vence, ahí sí ni eso, ¿verdad? Ni eso.
Licenciado, ahí solamente sería como que el plazo fuera, por No, ejemplo, no 30 días, fueran de 10 90 días años. y en ese, exacto, y en ese tiempo entonces obviamente sí va a proceder. Era el otro caso que les ponía, que en el primer caso es un menor de edad y que el plazo se venció siendo el menor de edad. Es ineficaz el título. Pero si ese menor de edad en ese lapso cumple 18 años, yo les dije cómo fue resolvería. Que al momento en que se le puso a la vista, él tenía que pagar y ella era mayor de edad. Y aún así venga el abogado de él, siendo ya mayor de edad, diga, no es que él firmó siendo menor de edad, sí, pero obró de mala fe. Pero yo voy a la fecha de vencimiento del plazo. Cuando fue a cobrársele la obligación, ya era mayor de edad. Cierro ese capítulo. Si era menor de edad y no cumplió los 18 años todavía, pero hubo. Ahí me preguntan si va a entrar a exámenes parciales. Yo hacemos pregunta directa y ponemos casos para que resuelva. Si cumple 18 años en el transcurso de vencimiento, para mí tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo. Y si el abogado dijo, no, es que era menor de edad de él, el mismo abogado de él le debería decir, te metiste a este problema, resolverlo. Porque si lo hizo, fíjense, vamos a meterlo ya a otra materia penal. Ya es un muchacho que viene pensando en hacer cosas malas. Si lo hizo de menor, va a estafar a cualquiera siendo mayor de edad. ¿El delincuente nace o se hace? Teoría de Garófalo. ¿Nace o se hace? Se hace. Se hace, licenciado. Se hace, licenciado. Explicaron de nacimiento. La psicología también. Licenciado, y para efectos de ese examen, como no podemos estar molestando y revisar y eso, pero usted sí nos da la siguiente clase después del parcial, la revisión para que nosotros veamos cómo nos fue. Podemos hacerlo, no es problema. Sí, para no quedarnos con la duda. Para no saber en qué fallamos. Estamos para aprender. Todo, Brenda. Yo más que una revisión, licenciado, quizás una breve explicación o que nos ponga así como estos casos que nos está poniendo, y esa realimentación nos ayuda bastante porque, o sea, yo siento que todas las clases han sido excelentes, pero ahorita lo que hablamos y escuchamos, todos aportamos y logramos esclarecer muchas ideas. Sí, sí. Es que, mire, esa es la particularidad del derecho mercantil, ¿verdad? Es que venimos arrastrando cosas muy positivistas, muy formalistas, ¿no? El derecho mercantil, como les hice ver al inicio de clases, se expande. La mente debe caminar. Y la intención de nosotros también, por la experiencia, y que debe ser siempre así, es hacerlos analizar. Así se aprende. Si no analizamos, no vamos a entender. Y solo vamos a estar pensando en que la norma establece esto y esto se quiere. ¿Han visto que a los caballitos les ponen a veces esto? Para que no puedan ver, solamente vean recto. No. Hay que expandir el horizonte. Por eso les insistimos. Participen. Pregunten. No hay pregunta tonta. Si esto no es perder el tiempo, esto es ganar. No nos dio tiempo todavía de la letra de cambio. Bueno, seguimos en la siguiente clase. Pero hoy discutimos un caso y vinieron dudas. Muchos no participaron y tenían dudas. Quisieron salir de la duda de acuerdo a lo que ustedes participaron, de quienes participaron. Pero no es el caso, porque van a estar frente a un juez, van a estar frente a un magistrado, van a estar frente al otro abogado, van a estar frente al público. O se van a poner esto así. ¿No? Van a tener argumentación. Si tienen buena argumentación es porque tienen buena lógica. No entrampar, no volver
la argumentación, porque a través de la argumentación también podemos confundir al propio juez, al propio magistrado, que tiene él conocimiento, pero le hablamos tanto y lo enredamos. No, ir a lo que... Y nosotros resolveríamos un caso de acuerdo a la ley, de acuerdo a la lógica y de acuerdo a la ética. Muchos casos se resolverían de acuerdo a la ética. Bien. Esta cátedra es, por favor no lo tomen a mal, abre. Entonces, analicemos, pensemos. No tengan temor ustedes de nada, de preguntar. Para nosotros no hay ningún problema. Bien. Les deseamos buenas noches y nos vemos el día martes. Síganse cuidando. Feliz noche. Gracias, licenciado.